Penguin Random House Audio presenta Alejandra Pizarnik, Biografía de un mito, de Cristina Piña y Patricia Venti. Narrado por Paola Cohen-Falá. Palabras preliminares. Cristina Piña. Cuando en 1990 empecé la investigación que culminaría en la biografía de Alejandra Pizarnik, publicada en la colección Mujeres Argentinas de Editorial Planeta, dirigida e inspirada por Félix Luna, tenía a la vez muchos recursos y una carencia casi absoluta de material. En efecto, todavía estaban vivos muchos de los amigos y conocidos de Alejandra, a partir de cuyos testimonios armé la biografía, y contaba con una pequeña pero importante cantidad de material. La parte de su biblioteca que había quedado en la casa paterna de Montes de Oca, en ese momento en manos de Pablo Ingberg, y algunas cartas enviadas a sus amigos, reveladoras, tanto por su contenido como por sus aspectos gráfico-estéticos. Y, tal vez lo fundamental, el nítido recuerdo de su presencia en muchas personas que no habían pertenecido a su círculo más estrecho, lo que demostraba su peso en el ámbito de la literatura argentina de los años 50 a los 70. Sin embargo, me faltaban elementos capitales: los diarios, la correspondencia, sus papeles, cuadernos, borradores, cartas, anotaciones, dibujitos, etc. La parte sin duda fundamental de la biblioteca que tenía en su departamento de Montevideo 980 y, factor central, el testimonio de su familia, tanto argentina como francesa. Aclaremos, no es que en su momento no haya hablado con su hermana Miriam Pizarnik de Nesis, pero hubo una lógica reticencia de su parte, en tanto yo era alguien que, si bien no había conocido personalmente a su hermana, según, en cambio, era el caso de escritores como Olga Orozco, Yvonne Bordelois o Antonio Requeni, venía a husmear en la vida poco convencional de Alejandra. Por cierto que Miriam, gentilmente, respondió a mis preguntas, pero sin facilitarme demasiados datos que ya no tuviera. Felizmente, el paso del tiempo no deja solo las marcas del ultraje de los años del que hablaba Borges, sino que además aporta nuevas realidades. En el caso de Alejandra, esas realidades fueron, ante todo, una auténtica catarata de documentos tanto propios como de otros autores que, desde la década de los 90, comenzaron a surgir. Para simplificar las cosas, me referiré primero a los de su autoría, que, por orden de aparición, comprenden la correspondencia que recogió su amiga Yvonne Bordelois en 1998. La edición de sus mal llamadas Poesía completa y Prosa completa en la editorial Lumen, así como de la exigua selección de sus diarios, aparecidos entre 2000 y 2003, todos a cargo de Ana Becciu. El depósito en la Biblioteca Nacional de Maestros de Buenos Aires de la parte de su biblioteca que estuvo en Montevideo 980 y que le habría dado la madre de Alejandra, Reisla Rosa Bromiker de Pizarnik, a Ana Becciu tras la muerte de la poeta. La ulterior publicación de la nueva correspondencia Pizarnik que compilamos Yvonne Bordelois y yo, 2012, las cartas intercambiadas entre ella y su analista, el doctor León Ostrov, editadas ese mismo año por su hija Andrea Ostrov. Y, finalmente, la versión 2013 de sus diarios, con más del doble de páginas que la versión anterior, sin por ello llegar a ser completa, también realizada por Becciu. Pero lo más importante es que si pudieron aparecer las ediciones a las que me refiero, se debió a que su familia depositó en la biblioteca de la Universidad de Princeton la totalidad de sus papeles, diarios, cuadernos, borradores, inéditos, correspondencia, etc., que estaban en manos de Aurora Bernardes, en su carácter de albacea literaria de Julio Cortázar. Este, como es sabido, era un buen amigo de Alejandra y a él le llegaron en la década de los 90. La historia de cómo terminaron esos papeles en manos de Cortázar está, como muchas circunstancias en la vida de Alejandra, enredada en versiones contradictorias donde no voy a detenerme. Valga saber que, tras salir del país, donde estuvieron a cargo de Olga Orozco varios años, quien los tenía terminó entregándoselos a Cortázar para que se depositaran en la Fundación Guggenheim.
Sample complete. Ready to continue?